Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Que se ve lleno, ¿verdad? Se ve lleno y se escucha que cantan los niños. Eso también es bueno, ¿verdad? No, se escucha que pues que tienen el fervor, ¿verdad? Que el gusto también por cantar y cantan fuerte. En esta mañana vamos a abordar un tema que es acerca de los pactos, ¿sí? En el transcurso pues de la vida, en el transcurso de la iglesia, en el transcurso de la Biblia, encontramos que hay pactos, ¿verdad? De Dios, que hace con los hombres, que hace constantemente, ¿verdad? Está haciendo pactos. Y pues principalmente hay dos, ¿verdad? Que a lo mejor la mayoría ubicamos. Sabemos que no es participativo, pero si yo les pregunto, ¿qué pactos conocemos? ¿Cuáles son? La nueva alianza. La nueva alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? Ajá. Por ahí va, ¿verdad? ¿Sí está bien? Conocemos que hay pactos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles se les ocurren o cuáles piensan que son los pactos que hay en la Biblia? El pacto de Abraham. Ahí está el pacto de Abraham, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Ese es uno de los pactos. Pero la Biblia está dividida principalmente por dos pactos, ¿verdad? Que es el que dice el hermano José Isael. La nueva alianza, el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Y el Antiguo Testamento. Pero como dice la hermana Petra también, hay pactos que hubo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que está el pacto de Abraham, está el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de David, ¿sí? Son pactos que fue haciendo con el hombre Dios, ¿verdad? Ahorita vivimos en el nuevo pacto, que es el pacto, el nuevo Testamento, ¿verdad? Como lo conocemos, sí, la nueva alianza, pacto, alianza, testamento, pues son como sinónimos, ¿verdad? Es un tema que podemos considerar que es básico, ¿verdad? Pero es necesario, pues, como tenerlo en mente, porque eso, pues, va viendo, ¿verdad? Que va agarrando forma, pues la nueva vida, ¿verdad? El nuevo pacto. Vamos a revisar un poco las diferencias que existen entre los pactos, ¿verdad? Al menos cuando los vamos a estar revisando, pues vamos a ver qué hay diferencias en los pactos, con quién se hacía el pacto, el propósito que tenían los pactos y si siguen vigentes, ¿verdad? Porque también eso es algo importante que tenemos que saber, si siguen vigentes los pactos. Es un tema, como les digo, ¿verdad?, que se puede considerar básico en el estudio de la palabra de Dios, porque nos permite observar, ¿verdad?, para quién eran las promesas que se hacían en cada pacto. ¿Sí? Entonces, para empezar, tenemos que hacer la distinción que ya conocemos, ¿verdad? La Biblia, como mencionábamos, se divide en dos secciones importantes que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La mayor porción de la Biblia la ocupa, ya sabemos, el Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo por 32 hombres en un periodo fechado desde 1500 antes de Cristo hasta 400 años después de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo, perdón. Así, pues si nosotros traducimos literalmente testamento, pues del griego al español se refiere a pacto, o como decía el hermano José Isael, ¿verdad? Pacto o alianza, ¿sí? ¿Qué es un pacto? Pues exactamente eso, ¿verdad? Es un acuerdo, llegar a un pacto entre personas, ¿verdad? En el ámbito general, pues sabemos que es un pacto donde llegan a un acuerdo, ¿sí? Donde las dos personas o las dos partes que están involucradas, o tres partes, las que sean, asumen responsabilidades, resumen consecuencias, ¿sí? En sí es eso, ¿verdad? Es un acuerdo. En otras palabras podríamos decir, ¿verdad? Antiguo pacto o nuevo pacto, ¿sí? Que sí lo hemos escuchado como nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, el Antiguo Testamento fue revelado para el pueblo de Israel. Ahí encontramos mandamientos y promesas para los judíos. Los judíos se siguen rigiendo, ¿verdad? Mayormente por todo lo que encuentran en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es en el que ahora nosotros vivimos, que es el pacto que hace Dios con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Un pacto que es sellado con la sangre de Cristo.
En este pacto predomina la gracia, el amor, la misericordia de Dios, y le pide a los creyentes obediencia, ¿verdad? Es lo que, en lo que se rige, pues normalmente o generalmente, ¿verdad? El nuevo pacto. Me encontré esta parte, cómo lo separa el Antiguo Testamento, el enfoque, o lo que abarca, en otras palabras, lo que abarca sería la ley, que pues sabemos, ¿verdad? Que la Biblia, aparte de que se divide en testamentos, pues la encontramos que se puede dividir, ¿verdad? Por cómo está escrita, que los primeros libros son los libros de la ley, y después siguen libros ¿de qué? Históricos, ¿sí? Libros de sabiduría también, ¿verdad? O de... ¿Cómo los mencionan? Sí, lo de los salmos, los cantares, sí, de sabiduría. Proverbios, libros de los profetas, profetas mayores, profetas menores, ¿sí? Entonces, eso es lo que abarca el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, la historia de Israel, ¿sí? Que gran parte, pues nos habla, ¿verdad? Desde la salida de Egipto, y todo lo que hicieron, para llegar a la tierra prometida, los pactos de Dios con su pueblo escogido, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del Antiguo Testamento? Pues preparar el camino, ¿sí? En el Nuevo Testamento nos lo menciona así: ser sombra y figura de lo que vendría, ¿sí? Ser sombra y figura del nuevo pacto, culminando pues en la venida de Cristo, ¿sí? Ahora, el uso del Antiguo Testamento, ¿cuál es el uso que se le da? Pues sabemos que es la escritura para el judaísmo y el fundamento para el cristiano, ¿sí? Es algo que nosotros no podemos, a pesar de que para nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento, es algo que no podemos omitir, y muchas veces hablamos del Antiguo Testamento precisamente por eso, porque es un fundamento, porque es la base, porque es conocer la historia, ¿verdad? Hay una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, es para que nosotros, por medio de nuestros ancestros, nuestros antepasados, pues nosotros conozcamos, ¿verdad? Lo que está viendo el hermano ahorita, el hermano Ray, que nosotros veamos sabiduría, conocimiento, prudencia, ¿sí? El rey Salomón, precisamente por eso deja escrito, ¿verdad? Nos lo podemos imaginar como unos rollos que deja escritos, pues para toda la humanidad, para que vivan en el conocimiento de Dios, ¿sí? Ese es el propósito de los proverbios, ¿sí? Es de que nosotros nos quedemos con una sabiduría, con unas palabras sencillas, ¿verdad? Es el propósito de los proverbios, y pues es todo lo que nos vemos nosotros. Imagínense que otra vez a Dios le dijera a otra persona: ¿qué quieres? Y que le vuelva a decir: pues dame la sabiduría, ¿verdad? ¿Sí? Y que va a decir: oh, yo sí lo voy a hacer bien. Pero si no tiene el conocimiento del rey Salomón, va a hacer lo mismo que el rey Salomón, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos el Antiguo Testamento, para aprender de los fracasos, ¿sí? ¿Encontramos fracasos en la Biblia? Muchos, ¿verdad? Yo creo que todos tuvieron fracasos. José tuvo fracasos, David tuvo fracasos, Abraham tuvo fracasos, Moisés tuvo fracasos, ¿sí? Yo creo que cualquiera que mencionemos tuvo fracasos, apóstoles tuvo fracasos, ¿sí? Tomás tuvo fracasos porque la incredulidad de Tomás. Pedro tuvo fracasos, ¿verdad? Lo negó, ¿sí? Pues vemos que todos han tenido fracasos. Entonces, para eso nos sirve tener de referencia también el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento es el fundamento que nosotros utilizamos como cristianos, pues para concretar o complementar la vida o el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿cuál es lo que abarca? Abarca el Evangelio. El Evangelio, pues sabemos que es la vida, la muerte, resurrección de Cristo. Y pues ya, eso es lo que abarca los 5 evangelios. Y luego ya viene pues los libros de historia, vienen las cartas de Pablo, y después viene el de profecía, que es Apocalipsis, ¿sí? O el de revelación, ¿sí? Vienen las cartas de Pablo y las cartas generales, ¿verdad? En lo que se divide el Nuevo Testamento. Ahora, eso es lo que abarca el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito? Pues revelar la plenitud de Dios y la solución al problema del pecado a través de la gracia y la fe en Jesús, cumpliendo, ¿verdad? Primeramente,
el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque dice, ¿verdad?, que yo no vine a abolir el Viejo Testamento, sino a cumplirlo, ¿verdad? Entonces, Cristo cumple el Antiguo Testamento y eso lo vemos pues en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el uso que nosotros tenemos del Nuevo Testamento? Pues es la escritura fundamental para el cristiano que interpreta y da sentido al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es donde se concreta y es donde pues se ve ya todo completo, ¿verdad? El plan de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación entre los dos? ¿Sí? Primeramente, pues que hay una continuidad. El Nuevo Testamento no cancela, no anula el Antiguo, sino que lo cumple y lo interpreta. El Nuevo Testamento es el cumplimiento y la realidad de lo que el Antiguo Testamento anunciaba, ¿sí? Porque desde antes, ¿verdad, hermano José? A través de los profetas, sí, porque es lo que vemos, ¿verdad? Eran promesas que se iban dando y cada promesa que hacía o cada pacto, pues era, pues sí, podemos decirlo, ¿verdad? Mejor que el otro, ¿sí? Era mejor que el otro, ¿para quién? Pues para la humanidad. Ahora, el Antiguo Testamento parte desde el Génesis hasta el libro de Malaquías. Inicia con la creación de las cosas, los animales, el hombre. La religión se cultiva en los inicios con los padres de familia, ¿sí? Luego Dios en el libro del Éxodo relata el suceso de la predilección de su pueblo, el pueblo escogido, que es Israel, hasta el libro de Malaquías. Ahora, también ahí en el Antiguo Testamento, pues vemos, ¿verdad?, que habla acerca de los reyes, el inicio de los reyes, el inicio de los jueces, los profetas y los libros poéticos y todas las enseñanzas están escritas como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ahora, el Nuevo Testamento es un libro que está escrito, ¿verdad?, por 8 hombres, aquí dice, en un periodo más corto, donde habla acerca de la voluntad de Dios para los cristianos. Comienza con una porción de la vida de Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que era lo que estaban mencionando, y culmina con las promesas de su segunda venida, de Cristo, ¿verdad?, en el Apocalipsis. Y ya después pues habla de la historia, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Nos habla de Pablo, ¿sí?, y de las cartas que escribía Pablo para predicar, ¿verdad?, para que se expandiera el mensaje de Dios. Ahora, estos libros mayormente son escritos por los apóstoles y pues aquellos que conocieron y que estuvieron con Jesús, pues a primera mano, ¿verdad?, ahí a cara a cara. Ahora, ¿cuál es el propósito de los pactos, verdad? Así en general, pues vimos, ¿verdad?, más o menos lo que abarca o cuál es el propósito del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero los pactos de Dios en la Biblia son acuerdos solemnes y vinculantes con la humanidad, donde Dios establece una relación, hace promesas y define, ¿verdad?, responsabilidades mutuas, que era lo que decía, ¿verdad? Es donde se involucran varias entidades o varias personas, y se ponen acuerdos, ¿verdad? Ese es el pacto, ¿sí? Yo voy a hacer tal cosa y tú tienes que hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, ese, en resumen, pues es un pacto. Un pacto es un acuerdo donde ambas partes deciden cumplir con la parte que les corresponde. No solamente ponía responsabilidades, ¿verdad?, sino que Dios también realizaba promesas para el pueblo, que es la parte pues que podemos considerar hermosa, bonita o alegre, como la podemos ver, ¿verdad? ¿Sí? Dios decía, si tú haces esto, vas a tener esto, ¿sí? O yo me comprometo, ¿sí?, a cumplir de tal manera, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento pues encontramos varios pactos, si no es que la mayoría, ¿verdad? Y vamos a mencionarlos, ¿verdad? Es un tema, como digo, básico, pero pues también es extenso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver como que algo general. El último pacto, pues sabemos cuál es, ¿verdad? Es el nuevo pacto, es donde Jesús, es el pacto con Jesús, ¿verdad?, que perdona el pecado y ofrece vida eterna, ¿sí? Los pactos anteriores, pues incluyen primeramente el pacto de Adán, ¿sí? O lo conocen también como el pacto del Edén o el edénico,
Noé es el segundo pacto. El pacto de Noé, pues es el que encontramos después del diluvio, ¿verdad? Que dice, ya no voy a destruir la tierra con agua, ¿sí? Y deja una señal, ¿verdad? Ajá. Y el pacto lo concreta o lo recuerda, ¿verdad? Con el arco iris, ¿sí? No todos los pactos tienen señales, pero hay pactos que sí tienen señales, ¿sí? Está el arco iris, está la circuncisión con Abraham, ¿sí? Eran señales como para que estuvieran recordando, ¿verdad? Que había una promesa. Ahora, Abraham le promete descendencia, le promete tierra, le promete bendición, ¿sí? Y ahí está la señal de la circuncisión, ¿verdad? Con lo que lo sella. Está el pacto con Moisés, que a Moisés le da las leyes, ¿sí? Que es lo que encontramos, primeramente lo conocemos como 10 mandamientos, pero lo vemos, ¿verdad? En Levítico, ¿sí? Que no solamente fueron 10 mandamientos, sino fue una serie de mandamientos, ¿verdad? De cómo debían adorar a Dios, de cómo tenían que hacer los holocaustos, de cómo tenían que hacer las purificaciones, ¿sí? Cómo tenían que hacer los sacrificios de expiación, los sacrificios, habían distintas especies de sacrificios, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que se le da a Moisés, y es el pacto con Moisés y la nación de Israel. Y hace un pacto con David, ¿sí? Que es un pacto que le dice que su linaje o su dinastía va a ser eterna, ¿sí? Y ahí ya se menciona el nuevo pacto, ¿sí? Con David. Todos apuntando a Jesús como el mediador del pacto final, ¿sí? Era donde se concreta y es el pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Aquí vemos a Dios, que es la parte que podemos ver como interesante, o la parte, ¿cómo podemos decir? La parte de misericordia, ¿no? De Dios, o de amor, porque vemos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? A Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó al hombre, y se acerca a su creación, ¿verdad? Y le dice, oye, te propongo algo, ¿sí? Eso es la parte hermosa de Dios, ¿sí? Es donde nosotros vemos el amor, que también lo podemos ver a lo mejor ahorita en la clase que daba el hermano Ray, ¿verdad? ¿Qué dice el rey Salomón? El hombre más sabio todavía se acerca con el hombre, ¿verdad? Y le dice, hijo mío, ¿sí? Con ternura. Pues es lo mismo que está haciendo Dios, ¿verdad? Dios se acerca a su creación y le dice, te voy a proponer algo, que lleguemos a un acuerdo, que hagamos un pacto, y lo voy a sellar para que cada vez que lo hagas, tú recuerdes, ¿sí? Que yo tengo una promesa para ti. Entonces ahí vemos a este ser poderoso haciendo acuerdos con su creación, haciendo promesas y ofreciendo perdón, vida eterna y misericordia, ¿verdad? Ahora, también se separan como tipos de pactos. Esto también me llamó la atención. Los separan como los pactos condicionales y los incondicionales. Sí, que se refieren los pactos condicionales, pues a que tenían una condición, ¿verdad? No eran simplemente por hacerlo, sino que dependía, ¿verdad?, de lo que hiciera la persona a la que hacía el pacto, ¿sí? Era como tener responsabilidades, ¿sí? Era el pacto con responsabilidades y el pacto sin responsabilidades, simplemente por la gracia de Dios. Entonces está los condicionales, aparece el pacto de Abraham, el pacto de Noé y el pacto de David, ¿sí? Esos no tenían condición, esos eran por la gracia de Dios, ¿sí? Dios cumple sus promesas sin importar la respuesta humana en el pacto noético, abrámico y davídico, ¿verdad? Vamos a mencionarlo así, nada más de carrerita, y ya después nos vamos a meter un poquito a que los revisemos, donde los menciona. En el pacto de Abraham, Dios promete a Abraham una gran nación, ¿verdad? Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que te mostraré, ¿sí? Y haré de ti una gran nación, una tierra, y que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de tu descendencia, ¿verdad? Un cumplimiento que se ve en el linaje de Jesús. El pacto de Noé, después del diluvio, ¿sí? Después de que había arrepentido de haber creado al hombre, ¿sí? Manda un diluvio, dice, ¿verdad?, a raer de toda la faz de la tierra, a toda su creación.
Y Dios promete a Noé y a toda la creación que nunca más destruirá la tierra con agua, usando el arco iris como recordatorio. Este es un pacto, ¿verdad?, que sigue vigente, ¿sí? Es un pacto que sigue vigente, es un pacto que es para Noé, pero nos alcanza a nosotros, no solamente se quedó en Noé. Está el pacto de David, que Dios promete a David que su linaje y su trono serían establecidos para siempre, iban a ser eternos, ¿sí?, cumpliéndose en Jesucristo como el Rey eterno, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que le pregunta a Jesús, ¿ustedes quién creen soy, verdad? Y empieza a decir, no, pues unos dicen que eres Elías, ¿sí? Pero porque hablaban acerca de todo lo que habían escuchado, ¿verdad? Y que habían escuchado que iba a venir un profeta y que venía de la sangre de David, ¿sí? Entonces por eso lo mencionan, ¿verdad? Como que viene de parte de David. Ahora, ¿qué los hace que sean pactos incondicionales, que son iniciados y cumplidos por Dios? ¿Sí? Que no interviene, ¿verdad?, el hombre, simplemente es por la voluntad de Dios. Dios toma la iniciativa y garantiza el cumplimiento de sus promesas sin requerir una acción perfecta por parte de la humanidad, ¿sí? Era algo de bondad, ¿verdad? ¿Sí? El pacto de que ya no voy a destruir la tierra, el pacto de David, que tu generación va a ser, tu descendencia va a ser eterna y tu reino va a ser eterno, ¿sí? Era algo que era por beneplácito de Dios, ¿sí? Eran promesas eternas, todas estas son promesas eternas, son los pactos, son la base de la seguridad de la salvación y la fidelidad de Dios a su pueblo, y anticipan la gracia, ¿sí? Son un reflejo del pacto de gracia de Dios que se consuma en Cristo, ¿verdad? Donde la salvación es por gracia y no por obras. Ahora, los pactos principales, empezamos primeramente, ahora sí vamos a leer, vamos a Génesis capítulo 3. De hecho, sería todo el capítulo, pero únicamente vamos a leer como que donde están las claves, ¿verdad? Los versículos clave. El pacto con Adán está en Génesis capítulo 3, 16 y 19. Este pacto pues es después, ¿verdad?, de la tentación, de la caída, de la caída del hombre, ¿verdad? Génesis capítulo 3, del 16 al 19. Dice, a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, a polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sí? Este es el pacto que hace con Adán. ¿Sí? El pacto con Noé está ahí adelantito en Génesis capítulo 9, versículo del 9 al 13. Génesis 9, 9. Como decíamos, después del evento del diluvio, ¿sí?, es donde hace el pacto con Noé. Vamos desde el 8, dice 9:8, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del área hasta todo animal, del arca, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. ¿Sí?
aquí vemos que pues hay una señal, ¿verdad? Para confirmar el pacto o para recordarlo. Está el pacto con Abraham. Vamos allá adelante en Génesis capítulo 12, ¿sí? Génesis, pues ahí está, no está tan lejos, ve ahí en los siguientes capítulos. Génesis capítulo 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Es una bendición que va para Abraham, pero para todos los descendientes de Abraham, ¿verdad? De ahí en adelante. Es una bendición, pues que vemos también, ¿verdad? Que es incondicional. Es una bendición de parte de Dios, un pacto. Pero Abraham, más adelante, vamos ahí a Génesis capítulo 17, del 1 al 8. Génesis capítulo 17, del 1 al 8. Ahí nos dice en la parte de arriba, ¿verdad? La circuncisión, señal del pacto. Dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y ya no te llamarás tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sí, aquí hace este pacto que es el que llega, ¿verdad? Que todavía lo vemos hasta el Éxodo, ¿sí? Le está prometiendo la tierra de Canaán. Pero vemos que dice: serás el padre, no solamente de ellos, sino ya hablando, él hablaba en el futuro, ¿verdad? Ya estaba hablando de Cristo, ¿sí? En el pacto con Adán, cuando habla de la serpiente y de que tú le morderás, el calcañar, pero él te golpeará en la cabeza, ¿verdad? Ahí está también hablando de la profecía, ¿verdad? Del Hijo del Hombre, de Dios, de Cristo, perdón, ¿sí? Entonces vemos que son pactos que, a pesar de que están en el Antiguo Testamento, ya están hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya están hablando de Cristo. Ahora, encontramos en el pacto de Moisés, no puse la cita, pero pues porque es más extenso, ¿sí? Como les comento, el pacto con Moisés, pues son todo ley Levítico, ¿sí? Deuteronomio, Éxodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente está trabajando, ¿verdad? Las leyes, son leyes para todo el pueblo judío, de lo que estaban haciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, con Israel entregando la ley, 10 mandamientos, y estableciendo a Israel como pueblo especial, con bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Pues es un pacto, ¿verdad? Que sí, es condicionado, ¿sí? Era ya un pacto condicionado porque ya dependía de lo que hicieran el pueblo, ¿sí? Por eso vemos que el pueblo a cada ratito, ¿verdad? Tiene sus fracasos, y cada vez Cristo, Dios, pues está viendo la forma de cómo ayudarlos, ¿verdad? De que sean obedientes. Vamos al pacto de David. Sí vamos a una cita ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Ya mero acabamos. 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16.
No lo hallo. 2 Samuel 7. Del 12 al 17 dice así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, quiere decir que ya cuando muera, ¿verdad? Dice, ya cuando muera yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? Esta promesa, ¿verdad?, que le hace a David. David, pues, vemos que en ese tiempo, pues ya era rey, ¿verdad? Pero le está diciendo, imagínense decirle, simplemente el hecho de decirle que va a tener mucha descendencia, ¿verdad? Ya con eso es una bendición, ¿sí? Saber que su linaje va a llegar a grande, a mucho, pues yo creo que es una bendición, ¿verdad? Hay personas que pues ya no tienen familia, ¿sí? Y ya no se sigue preservando, digamos, el linaje. Entonces ya con eso pues era una bendición, ¿verdad? Pero todavía decirle, ¿verdad?, que por medio de él iba a salir un rey y que su reino iba a ser eterno, pues ya le estaba diciendo más, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Pero no solamente eso, ¿verdad?, sino que dice lo que tenía que padecer. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Sí? Vamos a Salmos capítulo 89. Me llama la atención aquí que encontramos el pacto también en los Salmos. Sabemos que los Salmos, ¿quién los escribe? David, ¿verdad? El rey David. Salmos 89, versículo 1 y 4. En muchos salmos pues son oraciones de arrepentimiento, son alabanzas, ¿sí? Aquí vemos Salmos 89, dice arriba, ¿verdad? Pacto de Dios con David. Salmos 89, vamos a leer del 1 al 4. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y aquí viene, ¿verdad? Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sí? Aquí habla David como en tercera persona, ¿verdad? Como hablando como si fuera Dios. Hice pacto con mi escogido, con David el escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sí? Vamos a otra cita, ahí en Salmo 132, versículo del 10 al 12. También hace esta forma de escribir, ¿verdad? En tercera persona. Salmo 132, versículo 10 dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Sí? Vean cómo está escrito. Primeramente dice, ¿verdad? Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Quiere decir que como que no lo ignore, ¿verdad? Que no lo rechace. Y luego dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Sí? Aquí lo que me llama la atención
es cómo vemos en los Salmos, ¿sí?, que David todavía recuerda en sus cantos, recuerda en sus oraciones, ¿verdad? Los Salmos son como cantos, como oraciones. Vemos a David recordando en sus cantos que Dios hizo un pacto con él. Y de cierta forma es como si pudiéramos ver que tiene memoria, ¿verdad? Que Dios va a cumplir con su parte. Es como estarle recordando, oye, tú hiciste un pacto conmigo y tú me dijiste que me ibas a dar un descendiente y que mi trono iba a ser eterno, ¿sí? Lo mismo que mencionábamos, Dios siendo todopoderoso, hace acuerdos con el hombre, hace acuerdos con su creación, ¿sí? ¿Nosotros qué podríamos crear? A lo mejor algo de barro, ¿sí? Y es como si nosotros pusiéramos un acuerdo con la cosa que estamos creando, ¿sí? ¿Suena ilógico? Suena ilógico, ¿verdad? Pues Dios hace eso con su creación, ¿sí? Él se baja al nivel de su creación y le dice, voy a hacer un acuerdo contigo y yo voy a cumplirlo, ¿sí? Entonces, Dios siendo todopoderoso se pone acuerdos con el hombre y vemos que David dice, acuérdate de las promesas que le hiciste a tu ungido. Juró Jehová a David y no se va a retractar, ¿sí? ¿Qué le está diciendo? Ahora me cumples, ¿sí? Es como una forma de decirle, ¿verdad? Que le está diciendo, tú lo prometiste. Así vemos que un pacto es también un recordatorio que tenemos de las promesas que Dios nos ofrece, ¿sí? Nosotros tenemos pactos, ¿sí? Nosotros tenemos promesas de Dios, ¿sí? El nuevo pacto, ¿cuál es? ¿Cuál es el nuevo pacto? Con Jesús como mediador, donde Dios escribe su ley en los corazones. Ese es el pacto. Perdona los pecados y ofrece vida eterna a todos los que creen en Él. Como se celebra en la Santa Cena. ¿Y cuál es el pacto que nosotros hacemos? La mesa del Señor, ¿verdad? Ese es el pacto que nosotros tenemos. Es el recordatorio que hacemos cada semana, ¿sí? Ese es con lo que nosotros sellamos el pacto, ¿sí? Lo estamos recordando constantemente que Dios hizo un pacto con los cristianos, ¿sí? Que no elimina el antiguo, sino que lo confirma, ¿sí? Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Jeremías 31. Del 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los judíos tienen esto, ¿sí? Y ellos se los prometió, haré un pacto, ¿sí? Pero lo ignoran. Ellos ignoran el Nuevo Testamento, ¿sí? Haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, ¿sí? Vemos que al momento que dice que invalidaron el pacto era que no lo estaban cumpliendo. El pacto que era condicionado, no cumplieron con las condiciones. Y ellos esperaban que Jehová les cumpliera, ¿sí? Por eso dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Qué quiere decir que yo fui un marido para ellos? Aunque yo estuve esperando, ¿verdad? Regresarles o cumplir con el pacto. Yo cumplí con el pacto, ellos no lo cumplieron. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí?
Vamos a otra cita del pacto, del nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 20. Bueno, estamos dando citas únicamente que reafirman, ¿verdad?, el pacto, pero pues el pacto es todo el Nuevo Testamento. Lucas 22, 20. Dice, Lucas 22, 20 dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Sí? Aquí vemos ahora sí el sello, ¿verdad?, de la mesa del Señor. Ahí adelantito vamos al 28 y 30 del mismo capítulo, Lucas 22, 28 y 30. Dice, ustedes son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban en mi reino y se sienten en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Es el pacto, ¿verdad?, que tiene Dios con los cristianos. Ahora, ¿qué significan estos versículos? El nuevo pacto, en el versículo 20 dice, Jesús establece un nuevo acuerdo con Dios, no reemplazando, sino cumpliendo el antiguo pacto. Este pacto se sella con la sangre de Jesús, ofreciendo perdón y una nueva relación con Dios para todos los que creen. Y el pacto del reino, que es el que menciona ahí en el 28:30, Jesús promete un futuro glorioso a los discípulos más cercanos, un reino donde reinarán con Él, mostrando su fidelidad a lo largo de las dificultades. ¿Sí? Entonces está hablando de un pacto eterno, un pacto futuro, un pacto para los que sí cumplieron con las condiciones. ¿Sí? Ahora vamos a Hebreos 8. Ya estamos terminando la última cita. Hebreos capítulo 8, del 6 al 13. Hebreos 8 del 6 al 13 dice, como les digo, ¿verdad?, los pactos anteriores pues cada vez iba perfeccionándose, ¿verdad?, para hasta concretar y hacer el pacto perfecto. Dice ahora en Hebreos capítulo 8 versículos 6 al 13, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Aquí de quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Cristo es el mediador, ¿sí?, de un mejor pacto. Ya no es el trato directo con el hombre, sino que ya es por medio de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿sí? Ya no son las promesas eternales, ¿sí? Ya no son las promesas que hacía al pueblo de Israel, ya son, dice, establecidos sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿sí? Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, que era lo que veíamos en Jeremías, es esta cita. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿sí? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? En otra cita dice, ¿verdad, hermano José Isael? Está refiriendo a la nueva alianza. ¿Perdón? Está refiriendo a la nueva alianza que viene después. Así es, se está refiriendo a la nueva alianza, ¿sí? Por eso dice, y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo, ¿sí? Y vemos en que muchas veces habla Dios, ¿verdad? Yo fui como la gallina y ellos los pollitos y siempre los quise tener juntos conmigo, ¿sí? Refiriéndose
a que se descarriaba el pueblo de Israel, ¿sí? Y ninguno, dice, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Ahora termina el versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Sí? Estamos por concluir pues no sé si clase o predicación, porque yo creo que es una clase porque estamos tratando un tema que sería básico, ¿verdad? Fundamental. Pero vamos que dice, ¿verdad? Seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Sí? Nosotros podemos hacer como David, ¿verdad? Tú dijiste que no te acordarías de mis iniquidades, ¿sí? Tus promesas, me has prometido esto, ¿sí? David, vemos que tiene esa autoridad, ¿verdad? De escribir y de decir, ¿sí? Me prometiste un trono eterno, ¿sí? Nosotros, oye, tus pecados y mis iniquidades se iban a borrar con la sangre de Jesús, ¿sí? Poder decir, ¿verdad? Me has hablado a ser coheredero con Cristo, que a veces es la parte que se nos hace muy complicada, ¿sí? Pero nos dice la Biblia, ¿sí? Nosotros no somos del linaje de David, pero somos adoptados por la sangre de Cristo, ¿sí? Y un himno que nos dice, ¿verdad? Comprados con sangre por Cristo, ¿sí? Fuimos comprados por la sangre de Cristo y ya somos cosanguíneos, ¿sí? Ya participamos de la misma sangre, ¿sí? Nos dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando Dios vea, va a ver a Cristo en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos de la misma sangre, ¿sí? No nos va a ver a nosotros físicamente, nos va a ver como hijos de ellos. Y nos dice, ¿verdad? Si somos coherederos, a mí me gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Somos coherederos, ¿sí? ¿Qué es un coheredero? Ajá, sí, somos coherederos, somos hijos de Dios. La herencia de Cristo la compartimos con Cristo, ¿sí? Entonces nos pone al mismo nivel, que es la parte que yo digo que a veces se nos hace complicado, porque decimos, ¿cómo voy a estar al mismo nivel de Cristo? ¿Sí? Pero si somos adoptados por su sangre, ¿sí? Si somos llamados hijos, si somos llamados coherederos, ¿no estamos al mismo nivel que Cristo? ¿Sí? A lo mejor no en plenitud, a lo mejor no en... pero para Dios, ¿verdad? Para las promesas que tiene Dios, ¿sí? Ahorita la hermana Damaris decía, ¿verdad? Que hay un grupo que dice que somos los favoritos, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo podemos ver, ¿verdad? Que somos coherederos, que las promesas que tiene Dios para con nosotros es el pacto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que abrazar el nuevo pacto como parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vemos que los pactos anteriores, lo único que iban haciendo era mejorando, ¿verdad? Para llegar al nuevo pacto, pues que concrete y que hace más perfecto, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo. Entonces, el recordatorio de la mesa del Señor es recordar, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, recordar que hay un pacto de por medio, que Cristo es el mediador, que Cristo es el que está, dice, ¿verdad? Es el mediador entre Cristo y entre Dios y los hombres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues en general es eso, ¿verdad? Tengo una nota, pero creo que esta se me quedó aquí. Dice, el propósito de los pactos muestran el carácter de Dios, su fidelidad y su plan redentor, invitando a la humanidad a una relación de confianza y obediencia, culminando en la comunión eterna a través de Cristo, ¿sí? Pues es el mensaje de esta tarde. Pues Dios les bendiga. Le dejamos el lugar al hermano que nos dirige, por favor, el himno.